vamos a escuchar a las demás partes recurrentes. El doctor Eduardo Pachas. Señor presidente, señores jueces superiores, supremos, muy buenos días. En su defensa técnica, el señor José Pedro Castillo Terrones solicita a usted declare fundado el pedido de prisión preventiva, se revoque, fundado el pedido de apelación a la prisión preventiva, se revoque el pedido de prisión preventiva de 36 meses y modificándolo se declare improcedente el pedido de prisión preventiva y que continúe el señor José Castillo Terrones con comparecencia civil. Acá, señor, los temas que va a abordar la defensa técnica son 5. Primero, la oportunidad para pedir la prisión preventiva en un proceso a un alto funcionario público. Segundo, los límites de hecho y derecho de la resolución legislativa no pueden ser pasados por el pedido de la prisión preventiva. Tercero, el servicio de inteligencia no hace actos de investigación, menos colaboradores eficaces y menos recovery pruebas. El cuarto punto es que acá se le ha condenado, se le ha puesto 36 meses de prisión preventiva por hechos que no son delitos al señor José Pedro Castillo Terrones. Y el quinto punto es que el juez no puede hacer el trabajo del fiscal porque sus funciones son diferentes. Pues bien, voy a pasar a resolver el primer punto, la oportunidad para pedir la prisión preventiva en un proceso a un alto funcionario público. Y aquí ya la Corte Suprema de Sala Penal Permanente, en la apelación 46-2021.3.3, ya hizo un proceso a un funcionario público, en rigor a un fiscal en actividad, y ha señalado que cuando hay una comparecencia simple y que esta ya está en ejecución y ya está judicializado, para pedir una prisión preventiva o una comparecencia con restricciones, tiene que aplicarse el artículo 256, el artículo 281 y el artículo 287. Por tanto, lo que procede es la variación de la comparecencia simple por restricción y no un pedido de frente de comparecencia con restricciones en la apelación 46-2021. Igual manera, la Corte Suprema ya fijó un camino en la casación 1839-2018.17 cuando señaló la oportunidad para pedir la prisión preventiva. Y el caso de autos es que el día 20 de febrero de 2023 la fiscal de la Nación formaliza la investigación preparatoria en contra de José Pedro Castillo Terrones. El día 24 de febrero del 2023 se aprueba la investigación preparatoria por el juez El Acuo y el día 28 de febrero del 2023 solicita la prisión preventiva. Entonces, señor, el primer agravio que nosotros venimos a reclamar es de que, ¿cuándo es que se judicializa este proceso penal? El 20 de febrero del 2023, la fiscal de la Nación hace la investigación preparatoria. Ese día, 20 de febrero de 2023, ya estaba judicializado el proceso penal. Y en la formalización de la investigación preparatoria, última hoja, la fiscal de la Nación debió haber pedido la prisión preventiva y no lo hizo. Debió haberlo puesto como medida cautelar personal y no lo hizo. Luego, ya está judicializado. Vino el 21, vino el 22, vino el 23, vino el 24 y la fiscal de la Nación, ni ningún fiscal pidió ninguna medida cautelar personal al señor Pedro Castillo Terrones. Por tanto, en aplicación del artículo 286, inciso 1, inciso 2, menciona que si no se pide la medida cautelar de prisión y no se pide la medida de comparecencia con restrictiva, opera la comparecencia simple. Entonces, el primer agravio es que ya estaba formalizado el proceso penal desde el 20 de febrero y en los considerandos 25, 26 y 27 de la resolución venida en alzada nos causa agravio porque nos vienen a decir algo como que es lo siguiente. Dice que el artículo 450, inciso 3, autoriza a que venga otro fiscal, que se aboque otro fiscal y este otro fiscal recién abocado es el que va a pedir la prisión preventiva. Por tanto, me causa agravio y paso a leer el artículo 450, inciso 3, que no dice nada de eso. Y lo leo. Artículo 403. 450, inciso 3. El vocal supremo de la investigación preparatoria con los autuados remitidos por la Fiscalía de la Nación dictará en igual plazo el auto motivado aprobado por la formalización de la investigación preparatoria con citación del fiscal supremo encargado y el del imputado.
punto. La disposición fiscal de la Nación y el auto del vocal supremo de la investigación preparatoria respetarán los hechos atribuidos a funcionarios y la tipificación señalada en la resolución del Congreso, donde dice que se le concede un plazo diferente para que el nuevo fiscal recién pida la prisión preventiva. Lo he leído, artículo 450.3, y no aparece. Sin embargo, el acuerdo menciona lo siguiente, 26º, 26, y menciona esta frase en el punto 26. En el caso particular, luego de formalizar, hay un lapso en el cual se debe designar un fiscal supremo encargado, y luego de ello, si considera factible, requiere o no medidas que considere. Pero, señor, ¿en qué parte del artículo 450 le dice que hay un plazo de tiempo para que el nuevo fiscal recién pida la prisión preventiva? ¿Cuándo se ha judicializado este proceso? ¿El 20 de febrero o el día que este nuevo fiscal sea abocado? Y la respuesta es que con la formalización de la investigación preparatoria es que se ha judicializado este proceso, el 20 de febrero. Por tanto, si el artículo, la norma en cuestión aquí es el artículo 450, inciso punto 3, si le concede al fiscal supremo un plazo de tiempo para que evite la prisión preventiva, porque ya estábamos desde el 20 de febrero judicializado. El 21 ya tenía Castillo Terrones con presencia simple, 22, 23, 24, 25, hasta el 28 ha tenido comparecencia simple. Por tanto, ya había 8 días de judicializado, y la Fiscalía nos viene a decir algo que no existe en la norma penal, artículo 450.3. Me causa agravio que el juez, el ACO, en el considerando 26, dice que hay un lapso de tiempo y que se le debe conceder un lapso de tiempo al fiscal para que luego este abogado pida la prisión preventiva, lo cual no está en el 450. Y hace otra diferencia que tampoco lo dice la ley. Acá dice, en los procesos comunes sí se aplica, que con la formalización ya está judicializado. Pero en los procesos especiales, esto no se aplica. Pero no ha leído pues la apelación 46-2021 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, punto 3.3, que menciona que siendo un alto funcionario ya está judicializado y opera la comparecencia simple en automático estando judicializado, por tanto debe pedirse la variación y no hay un inicio. A mí nos causa agravio la resolución venida en alzada porque no explica cuándo es que se judicializa un proceso penal. En el caso del señor José Castillo Terrones, ¿cuándo es que se judicializó? ¿Cuándo es que ya estaba, pasó a la etapa preparatoria? Y eso no da respuesta. Por tanto, el considerando 26 señala, requiere o no las medidas consideren pueden ser efectivamente, entre otras, la prisión preventiva. En este sentido, los argumentos de defensa no resultan parables. Entonces, la pregunta aquí, y le pido a la Corte Suprema, la oportunidad para pedir la prisión preventiva debe partir de la pregunta y de la respuesta, ¿cuándo es que el proceso penal se encuentra judicializado para Castillo Terrones? ¿El 20 de febrero del 2023 que se hizo la investigación de la investigación preparatoria, o cuando el fiscal nuevo tenía que abocarse? Y la respuesta es que el 20 de febrero del 2023 es que ya estaba judicializado, ya había un juez abocado y ya estaba en operación el artículo 268 que dice, recabando los graves y fundados elementos. Pues mire, al 20 de febrero la Fiscalía formaliza y en la última página la Fiscal de la Nación no pide ninguna medida, ni prisión, ni comparecencia con restricciones, ni nada. Dice, se va a pedir las medidas coercitivas correspondientes. Por tanto, ahí operó la comparecencia simple, ahí estaba formalizado, ahí comenzó el proceso penal y ahí se debió haber pedido. Si no se pidió, ya operó la comparecencia simple en mérito del artículo 256, 288.1 y punto 2, 287, 319.4 y en mérito de la apelación 46-2021 y casación 1939-2018.7, oportunidad para pedir la prisión preventiva. Me causa agravio, señor, que el juez del ACO no se ha pronunciado con respecto a cuál es la base jurídica que le concede un plazo diferente
y que recién se judicializa el proceso penal, cuando recién el nuevo fiscal se aboca. Y eso no tiene base jurídica y no tiene razonamiento, y cita el artículo 450.3, que en su lectura que ya le ha dado no cita ningún de esos fundamentos. Otro aspecto que también me causa agravio es que la resolución venida en apelada ha citado medios de convicción graves y fundados, pero vea usted la fecha. En rigor, son 39 medios de convicción que están analizados en el punto 22 de la resolución venida en alzada, el considerando 22, que señala y dice son elementos graves y fundados, pero ninguno de ellos son después del 20 de febrero, vale decir, después de formalizado y tener la comparecencia simple, el proceso penal, teniendo comparecencia simple, es que han aparecido esos nuevos elementos y graves que demostraban el peligro de fuga. Y voy a poner, porque los he citado muy rápidamente, la declaración testimonial de Pedro Toribio, 7 de 9 de 2022, puede decir el año pasado, porque el 20 de febrero de 2023 se formalizó, este es del 7 de 9 de 2022, o sea, año pasado, no era nuevo. Se formalizó y no lo pidieron. Luego, testimonial de Wunder Document Celis del 1 del 8 de 2022, el año pasado. Acta de transcripción del fiscal del 2 del 8 de 2022, el año pasado. Testimonial de Samir Abuyatel Guía del 3 del 8 de 2022, año pasado. Reporte de registro y visita al despacho del 15 del 10 del 2021, del anteaño pasado. Memorándum GD 3117 y declaración del 1 del 8 de 2022, año pasado. Impresión del correo electrónico 268 de 2021, anteaño pasado. O sea, no era el año pasado, 2022, sino del 2021. Acta de recepción de respuestas que había participado el notario del manual de Petroperú, la declaración de correo eficaz del 17 del 8 de 2022, año pasado. Acta de transcripción de diligencia de la voz de Castillo Terrones del 4 del 7 del 2022, año pasado. Acta de comunicación de declaración de colaborador eficaz del número 3 del 26/7 de 2022, año pasado. Aplicación del colaborador eficaz Karen López Arredondo el 30/3 de 2022 y el acta de comunicación de López Arredondo del 09 de 2022, año pasado. Son 39 elementos y todos, señor presidente, son del año pasado. Entonces, aquí lo que se tiene que operar es de que me causa agravio que si estamos hablando de que el 28 de febrero del 2022, cuando ya tenía 8 días de estar formalizado, judicializado y abocado un juez instructor y operando una comparecencia simple, se pide la prisión preventiva con pruebas haber sido presentadas el 20 de febrero y pedido la prisión preventiva el mismo 20 de febrero. Y acá nos vienen a sorprender de que el proceso recién está judicializado después que el fiscal se aboca, lo cual no es acorde con el ordenamiento jurídico. Quinto, me causa agravio que acá hay una resolución legislativa, señor, la 06-2023, que aprueba el Congreso procesar al señor Castillo Terrones. Esta resolución legislativa tiene 3 hojas, señor presidente. 1, 2 y 3. Señor presidente, el artículo 5 de la Constitución Política del Estado a la letra dice: los términos del artículo 100, inciso 5 de la Constitución Política del Estado dice: los términos de denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. El artículo 450, inciso 3, que ya lo leí anteriormente, la parte final nomás: la disposición de la Fiscal de Nación y el auto del vocal supremo de investigación preparatoria respetarán los hechos distribuidos al funcionario y tipificación señalada en la resolución del Congreso. Entonces, señor, aquí hay 3 hojas que el Congreso ha mandado y señala hechos y 3 delitos. Y solamente lo ponen al señor Pedro Castillo Terrones. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Nos viene a citar una resolución del Tribunal Constitucional, expediente 2184, que no he mencionado el año ni la persona, pero yo le voy a decir
¿De qué se trata y qué dijo el Tribunal Constitucional? Porque eso no lo ha terminado de decir la fiscal. El Tribunal Constitucional dijo que hay que hacer una modificatoria del artículo 100, quinto párrafo. Hasta el día de hoy esa modificatoria no se ha hecho. Entonces, rige lo que dice actualmente el artículo 15. ¿Y qué dice? Que el hecho y el derecho señalado en la resolución legislativa no puede ser sobrepasada por la acción penal en la prisión preventiva. Y vea usted, señor, a nosotros nos causa agravio, porque el considerando 22 de la resolución en materia de alzada señala que el señor Pedro Castillo Terrones es líder de una organización criminal del caso Petroperú. Señala a 14 nombres: Juan Francisco Silva, Fray Vázquez Castillo, Gianmarcos Castillo, Fermín Silva, Iván Godofredo Merino, Hugo Ángel Chávez Arévalo, Jorge Mendoza Meléndez, Juana Eloísa Liendo, Michelle Laurel Chávez, Carlos Gunter, Usalín Jorge Abudazada, Jorge Daniel León, Samira Bugayet Gia y Heiner Alvarado López. ¿Acaso eso lo nombró? Esos 14 nombres los nombró la resolución 06, resolución legislativa 06-2022-2023, el 18 de febrero, que autorizó al Congreso lo procesen a Castillo Terrones con esas 14 personas? La respuesta es que no. Pero hay más. No se menciona el hecho imputado de la empresa estatal Petroperú, tampoco hace referencia al proceso de adquisición de competencia 12-2021 GB Petroperú para la compra de biodiesel B100 a favor de la empresa Javen Petrolation Operation, representada por Samir George Abugadet Gia. Tampoco se menciona el Ministerio de Transportes y Comunicación, y menos el caso Anguía. Entonces, acá la Fiscalía viene a aceptar y acepta pues que se sobrepasaron y le metieron 36 meses a un hombre que el Congreso no había autorizado eso, y se ampara y dice que ese sobredimensión o ultra petita que ha hecho la Fiscalía en el pedido de la prisión preventiva y le han metido 36 meses no está autorizado por el Congreso, porque dice que el Tribunal Constitucional le ha dicho que el Ministerio Público es autónomo y puede poner otros hechos, otras personas, otros delitos. Lo cual, señor, contraviene abiertamente el texto claro y expreso de la ley, y tiene una acción, más aún cuando lo hace una fiscal y en audiencia pública lo menciona. Es decir, es un acto prevaricador, porque el artículo 100, inciso quinto de la Constitución es clarísimo. No se puede sobrepasar lo mencionado en la resolución del Congreso. Y el artículo 50 y 450, inciso 3, refrenda y autoriza lo mismo. Por tanto, decirnos y venir a sorprender que el Tribunal Constitucional le ha dado una interpretación es simplemente tener en cuenta un aspecto para una modificatoria de la Constitución que, después de haber sido modificada esta, no tiene efectos retroactivos para materia penal y jamás sería aplicable al señor Pedro Castillo Terrones. Pero vamos más allá. También me causa agravio, señor, que la resolución 3 metida en agravia cita un hecho que no es delito. Vale decir, le ha metido 36 meses a Pedro Castillo Terrones como cómplice de un autor por el delito de colusión. Cuando el delito de colusión, según el artículo 384 del Código Penal, el verbo central es la de concertar, el unirse dos personas para ponerse de acuerdo y defraudar al Estado. ¿Y a quiénes son las dos personas? No son dos personas. Según la Fiscalía y según la resolución materia de alzada, solamente hay una persona. ¿Quién es esa única persona? José Pedro Castillo Terrones. ¿Y quién es el autor? No hay autor. ¿Con quién concertó Castillo Terrones? Con nadie, pero le ponen. Pero esto también tiene su referente en el artículo 25 del Código Penal, que a la letra menciona que el cómplice tiene que estar vinculado a un autor, y si no hay autor, no hay cómplice. Entonces, esta resolución venida en alzada dice: el señor Pedro Castillo Terrones es autor, es cómplice del delito de colusión cuyo autor no existe. Entonces, ¿con quién va a concertar? ¿Con quién va a planificar? Entonces, para el delito de colusión es atípica esta función, porque siendo dos personas para concertar solamente se impone prisión preventiva a una, se le abre proceso a una
y el Congreso autorizó a uno. ¿Quién es ese uno? José Pedro Castillo Terrones. ¿Quién era el autor que iba a contestar? No existe. Esto es atípico para la legislación peruana. Pero también hay más. Dicen que José Castillo Terrones es el líder de una organización criminal. ¿Y a quienes formaliza y a quienes le pone en prisión criminal? A una sola persona, cuando el tipo penal del 317 de organización criminal pide por lo menos tres personas, porque tiene que haber 3 personas. ¿A quiénes ponen? ¿Quiénes son los otros 3? ¿Son Heiner Alvarado, el otro señor Silva Villegas? No lo dijo ni la autoritativa del Congreso, la resolución legislativa 6-2023, ni tampoco lo dijo el auto venido en apelación. En la parte final, vea usted, señor presidente, no menciona que hayan 3 personas, que Pedro Castillo sea el líder de esas 3. Solamente mencionan a una y el tipo penal pide a 3. Pero vamos más allá y menciona y dice, es autor del tráfico de influencias. Pero el tráfico de influencia hay 3 elementos del tipo penal. El que vende la influencia, el que compra la influencia y el funcionario, ¿quién se va a influenciar? Y ahí nuevamente, ¿quién es el autor de las 3 personas? Pedro Castillo es el que compra, el que vende o el funcionario. Que tampoco lo dice ni la resolución legislativa 6-2022 ni la resolución venida en alzada. Por tanto, los 3 delitos que se le ha imputado a Pedro Castillo Terrones, vale decir, el primero, cómplice un autor que no existe, y el otro, líder de una acción criminal, que son más de 3, solamente meten a 1, y en el otro, tráfico de influencia, que son 3 y solo ponen a 1, son atípicos completamente, porque no han puesto los 3 elementos de personas que se menciona, y esto viene de la resolución legislativa 01-2022-2023, y le meten 36 meses. Pero vamos más allá, y eso me causa agravio. Señor presidente, también me causa agravio que se hace una sumatoria de penas. La Fiscalía viene a decirnos y nos habla del 268 y dice el elemento B, acá hay una pena superior a 32 años porque hay una sumatoria de penas. Cuando la sumatoria de penas parte del concurso real, y este concurso real tiene que venir de la resolución legislativa 06-2022-2023 del Congreso, y el Congreso jamás autorizó hacer una sumatoria de penas en concurso real al señor Pedro Castillo Terrones. Nunca dijo si era un concurso real, ideal o aparente. Por tanto, acá la Fiscalía, sobre pretexto de esta sentencia del Tribunal Constitucional que pide una modificatoria a la Constitución, artículo 100, inciso 5, y de ahí recién para adelante a esos funcionarios se les procesará, la Fiscalía nos viene a decir, a sorprender, de que el señor Castillo Terrones tiene 32 años de cárcel de concurso real. ¿Quién autorizó eso al Congreso? Yo leo la resolución del Congreso, resolución legislativa 6, que acá la tengo. Acá dice, declarar haber lugar a la causa de José Pedro Castillo, es presidente, autor, tranquilidad pública, modalidad de organización, condición de líder, artículo 317, concordancia con la ley 30.077. Delito cometido con funcionario, tráfico de influencia, cómplice, y el delito de colusión, el artículo 385, artículo 25. Eso es lo que dijo. ¿Dónde dice que acá hay un concurso real de sumatoria de penas? ¿Que hay un concurso ideal o un concurso aparente? No lo ha dicho. Me causa agravio que venga la Fiscalía a sorprender y el acuo también en la resolución materia alzada en el punto 23.7, decir que se sobrepasa en atención a que hay 32 años. Me causa agravio, señor, que se diga en la resolución 3 que hay graves y fundados elementos, punto 22, cuando estos elementos de prueba han sido realizados por el Servicio de Inteligencia. Y en rigor, me refiero, señor, que hay 36 elementos de convicción para dictarle 36 meses al presidente Castillo, y se cita 36 elementos de convicción. Y estos 36 elementos de convicción, ¿quiénes los han recabado y cómo han sido recabados? Han sido recabados por el Servicio de Inteligencia, cuando la ley del Servicio de Inteligencia, decreto legislativo 1141, artículo 34, reza de la siguiente manera: en ningún caso tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales. Esto es un proceso judicial. Y se le está pidiendo prisión preventiva a un hombre dentro de un proceso judicial. La ley dice, no tendrán valor
dentro de procesos judiciales administrativos o disciplinarios, pero su contenido podrá constituir elemento orientador durante las investigaciones. En todo caso, la autoridad correspondiente deberá observar lo dispuesto en el artículo 5 del presente decreto legislativo. La ley de inteligencia le prohíbe a los miembros de inteligencia hacer actos de investigación, hacer colaboradores, recoger pruebas, hacer videovigilancias, pero aquí el presidente Castillo, como tenían que sacarlo, pusieron un servicio de inteligencia y le pusieron 39 elementos de convicción, que ya los he repetido, están en la página 41, 43. Pero ¿cómo se forma este servicio de inteligencia, señor presidente? Y hay que ponerlo en claro, porque son elementos de convicción que no tienen valor jurídico, y se forma de la siguiente manera. El 3 de junio del 2022 se publica en la resolución de la Fiscalía de la Nación, resolución 13-2013, conformar un equipo especial del Servicio de Inteligencia. El 5 de junio se produce la resolución de la Fiscalía de la Nación 1341 por el fiscal superior Marita Barreto y llama a agentes de inteligencia. El 15 de junio del 2022, el señor ministro Mariano González Fernández le dijeron que estaba prohibido que nombre agentes de inteligencia y que use las partidas de inteligencia para formar este equipo, pero igualito lo hicieron, lo nombraron. ¿Y a quiénes nombran aquí? Le nombran el 18 de julio de 2022 la señora Marita Barreto mediante resolución ministerial 903-2022 al servicio de inteligencia y lo ponen en ese equipo al señor Harvey Colchada. Este equipo de inteligencia, señor, ha hecho las intervenciones, ha hecho los colaboradores eficaces, ha hecho esos 39 elementos de convicción cuando estaba prohibido. Y eso me causa agravio porque la ley expresamente lo prohíbe, tanto que actúan a nivel judicial como en el nivel de presupuesto. Me causa agravio. Señor abogado, el tiempo ya concluyó, así que por favor restrinja y concrete su petitorio. Me causa agravio, termino con lo siguiente, me causa agravio que se diga que hay colaboradores eficaces, 5 colaboradores eficaces hechos por el Servicio de Inteligencia, cuando el acuerdo plenario 01-2017 advierte que los colaboradores eficaces no son medios de convicción, porque acá no hay colaboradores, hay aspirantes a colaborador eficaz, y el acuerdo plenario 01-2017 señaló que para pedir la prisión con aspirantes a colaborador eficaz tiene que llevarse los elementos de convicción que estos aportan para que se puedan realizar. Me causa agravio que en el considerando 29 de la sentencia venida en alzada diga no hay peligro, hay peligro de fuga, porque en el caso de que el señor Pedro Castillo Terrones se encuentre en libertad, el señor Pedro Castillo Terrones no está en libertad, está en un penal, estamos en Barbadillo, está acá al costado mío, y el juez en apelación de alzada no le reconoce que estamos en el penal de Barbadillo, que el presidente está preso, y acá pone para meterle en la prisión estando él en libertad. Cuando esté en libertad, que se pronuncie. Pero ahorita y en este momento tenía que haberse pronunciado porque el presidente está en Barbadillo, preso, con personal de seguridad, con policías, y no puede haber peligro de fugas. Me causa agravio que el juez haya hecho la función de fiscal, porque el juez, cuando hubo el debate en el AJO, el fiscal no había pedido 36 meses y no había señalado en qué iba a utilizar esos 36 meses. Nunca lo puso por escrito. Y cuando hubo el debate oral, yo lo hice ver y le enseñé el papel y la hoja. No hay motivo para pedir 36 meses. ¿Y qué dijo la fiscal? No, que este es un caso complejo, no, que hay 3 acumulados y que hay que traer contratos. Pero eso no está escrito. Y si no está escrito, no puede ser utilizado como agravio de imputación. Por tanto, ese pedido había... ¿Qué termina y por qué le da los 36 meses el juez venido en alzada? Y le pone lo siguiente: la Fiscalía manifestó que había carpetas acumuladas, 3 casos en particular, Ministerio de Provías y contratos que tenía que rechazar. Eso no aparece en el documento escrito y en el pedido de prisión preventiva. Si yo como abogado pido algo que no lo he puesto por escrito y no lo he realizado, a mí se me sanciona. Sin embargo, al fiscal que no lo puso por escrito y luego lo intentó de alguna forma reparar en el acto oral, y el juez lo toma y lo da como válido, y eso también nos causa agravio. Por todo lo expuesto, señor, he presentado un recurso también por escrito, le solicito se declare fundado mi recurso de apelación, se revoque la resolución de prisión preventiva por 36 meses y modificándole se imponga comparecencia simple al señor José Pedro Castillo Terrones. Es justicia que esperamos alcanzar. Se agradece.